¿Está conectando? Ok. Ya estamos en vivo una vez más aquí con ustedes. Oigan, bonito miércoles, el ombligo de la semana. Unos tienen el ombligo la semana más arriba y otros más abajo, pero no importa, es ombligo al final del camino. Así que estamos muy contentos el día de hoy porque estamos aquí con ustedes en Platicando con la Morena. Oiga, a mí me encantan estos tiempos porque aprendemos y crecemos. Y a mí sí me gusta crecer, yo sé que usted también por eso se conecta con nosotros. Pues le doy las gracias de que está con nosotros y todos los que están a conectar, los que están conectando, los que rápidamente ven la notificación y ahí están pendientes. Bueno, muchísimas gracias. Y pues sobre todas las cosas, gracias a Dios que nos permite estar aquí. Entonces, pues antes de empezar y de presentar pues a nuestros invitados como cada una vez al mes que están con nosotros, ¿verdad? Que es un placer tenerlos con nosotros, pues vamos a pedirle que comparta la transmisión y que lo comparte pues obviamente con sus compañeros, con sus grupos. Esto es de edificación, esto es para que el reino de Dios siga siendo, dándose a conocer a más personas y que también los hijos de Dios sigamos creciendo en el entendimiento. Así que pues yo muy contenta, voy a compartir y también pues les cedo la palabra a Violeta Brenes, mi tocaya, mi amiga, pues estamos aquí contentas de que esté con nosotros y ella es la que nos va a presentar a nuestros invitados, que bueno, ya son de casa, ya somos uno del otro, otro del uno, aquí estamos juntos cada vez, así que bueno, Viole, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Viole, buenas noches, pues feliz de compartir este tiempo con ustedes nuevamente, hablando el tema de la familia, tan importante que sepamos los diseños de Dios para poder nosotros tomar las mejores decisiones. Gracias a los que se están conectando, buenas noches y extiendan esta palabra para que seamos más los que somos edificados y que estemos en este entendimiento del diseño de Dios para nuestras vidas. Y pues bueno, esta noche, Viole, tenemos a los pastores, como bien dices, que ya son de casa, de Familias de Reino, los pastores César y Cristi Zavala. Buenas noches, bienvenidos pastores, con el tema errores que cometen en la crianza de los hijos y cómo corregirlo. ¿Estoy bien? Ese es el tema, ¿verdad? Así es, Violeta, muchas gracias por la bienvenida y pues les saludamos a las dos. Gracias por poder compartir estas plataformas juntamente con ustedes. Les mandamos un abrazo y aquí decimos buenas tardes porque ahorita son 6:30, entonces aquí sí son buenas tardes a todos y saludos a cada una de las personas que se están conectando y que mirarán retransmitido este tema, ¿no? Y pues igual recordar, aprendemos juntos, cada día aprendemos juntos y eso es lo importante, no dejar de aprender. Y en este tema de la familia que es tan importante, entender, como bien dijo Violeta, entender los diseños de Dios para nuestra familia, nuestro matrimonio y como personas. Sí, es muy buenas tardes. Saludos aquí a las dos Violetas. Es un placer, como bien decía mi esposa. Y bueno, creo que empezaron a tambor batiente, ¿no? Cuando dijeron por ahí que compartamos para que también otra gente sea edificada. Yo creo que no hay forma, de acuerdo al diseño que establece la palabra para que el reino avance, no hay una forma más efectiva que el reino avance al estar siendo Cristo formado en nosotros. Si Cristo no es formado en nosotros, el reino no va a avanzar. Avanzaremos en actividades, avanzaremos en programas, pero no se trata de eso. Se trata que el reino sea extendido cada día a través de nosotros. Y para eso, repito, necesitamos que la conformación de Cristo sea cada día más visible en nosotros. Y no solo como personas, sino como matrimonios, para que a través del matrimonio la familia pueda estar viviendo en el diseño que Dios estableció para familias. Dios es un Dios de familias, así que nosotros tenemos ese reto y esa oportunidad de ser familias de reino que extiende el reino al cual fuimos introducidos. Así que, bueno, estamos listos, será un buen tema el día de hoy. Sí, va a ser muy buen tema. Oiga, pues de pronto pensamos, bueno, pues ya tengo niños chiquitos, como otras veces lo hemos visto, pero no importa que usted no tenga niños chiquitos, mientras se vivan en su casa, estamos supuestos a dirigirlos de la manera correcta, ¿cierto? Cierto, antes de dejarle el lugar, porque trae mucho contenido, mi esposa, es una grande verdad lo que dices, Violeta, porque
Hay un pasaje, nomás para que lo tengamos ahí en mente. Primera de Samuel, capítulo 2, habla la historia de un sacerdote llamado Elí. Y como bien tú lo dices, sus hijos ya eran grandes de edad. Y a los oídos de este sacerdote le llegaban las noticias de las malas obras que sus hijos hacían, de cómo abusaban de la postura de ser hijos de sacerdote. Y por ley, ellos también tenían por dinastía, por descendencia, el llamado, la asignación de ejercer el sacerdocio, pero ellos abusaban de esa asignatura, de esa herencia para ministrar en el templo. Y Elí hizo caso omiso de las malas noticias que le llegaban de lo que hacían los hijos. Y aquí entra un problema gravísimo que lo seguimos viendo el día de hoy. No importa, como bien lo dijiste, qué edad tengan nuestros hijos. Como padres, nunca dejaremos de tener la responsabilidad de direccionar la vida de nuestros hijos. Un grave error que dejamos, y lo digo con mucho respeto, es dejar que Dios corrija a nuestros hijos. Porque la Biblia dice que no solamente corrigió Dios a los hijos de Elí, sino que también al mismo padre. Dios nos ha dado la responsabilidad, el privilegio de crear, de engendrar y crear hijos para que sean personas que modelen el diseño que Dios estableció. Así que siempre tendremos esa bendición de poder canalizar y direccionar la vida de nuestros hijos al propósito eterno de Dios. Así es. Se me viene a la mente, no sé si viene en Proverbios, que dice que Dios al que ama corrige, ¿no? Porque Él es papá. Por eso establece los diseños, para que nosotros caminemos en esos principios y esos diseños, porque si no, pues seremos corregidos, porque tenemos un papá que está comprometido con sus diseños y con sus principios. Entonces, es la importancia, ¿no? De conocer, de saber que estos temas nos traen entendimiento sobre un diseño para no caer en esos horrores y errores que cometemos a veces como papás al ser permitivos y creer que a veces los diseños o los principios son muy duros de cumplir o muy difíciles, porque eso también pensamos, ay, es que permitimos porque vamos a hablar bien claro, nuestros hijos, hoy lo comentaba con una persona que es una fibra muy delgada de nuestros corazones, pastor. Entonces es difícil a veces ponerles un diseño o decirles una regla o ponerle un límite porque nos duele primeramente a nosotros, nos duele, aunque sepamos que es para bien de ellos, cuando corregimos nos duele. Entonces es importante saber que en el diseño descansamos también, cuando aplicamos el diseño de Dios, va a traer conveniencia a sus vidas y también vamos nosotros como padres a descansar en ese diseño. Entonces, adelante, pastora, porque estoy ansiosa de seguir conociendo y aprendiendo, como mamá, ¿verdad? Que soy también, somos padres, los tres, los cuatro. Entonces, queremos seguir avanzando en la crianza correcta de los hijos. Es la importancia de este tema, cómo corregirlos a tiempo y también a destiempo, porque el diseño siempre va a cumplir su propósito. Así es, y mira, algo bien importante, somos padres, pero ahora tú eres abuela, entonces ese punto también es importante porque nos ayuda en esa área también con los nietos. No estamos hablando que ahora tú vas a hacer eso, sino a través de tus hijos, con la guianza. Entonces, es muy cierto lo que Violeta empezó diciendo en el aspecto de, siempre lo decimos en el programa, nunca es tarde, mientras estén en casa y podamos dirigirlos, aunque estén fuera, siempre y cuando quieran hacer caso, ¿verdad? Cuando son chicos, pues es suave porque nos siguen la corriente, nos obedecen, pero ya cuando van siendo adolescentes y jóvenes quieren tomar sus propias decisiones. El tema del día de hoy, bien lo dijeron, errores que se cometen. Ok, la palabra error es como marcarnos. No, errores que se cometen y cómo podemos dirigirlos, corregirlos. Entonces, si usamos esta palabra que nunca es tarde, hay que entender eso. Violeta, dijiste algo muy cierto, nos duele el corregirnos, nos duele hacer cosas que a ellos les puedan perjudicar, lo vemos así,
pero a final de cuentas decimos amar a nuestros hijos y estamos cometiendo los errores que cometieron con nosotros. Más adelante vamos a ver los puntos en los errores que estamos cometiendo, que hemos cometido, que estamos cometiendo, que hemos cometido o que podemos cometer. Entonces decías algo muy cierto, pero también papás entendamos, porque a veces lo agarramos de pretexto en decir, oh no, porque yo lo amo, lo dejo, oh no, porque yo lo amo. No, hay que saber realmente esa palabra tan importante que es amor. Entonces la palabra me habla del amor de Dios hacia nosotros, sus hijos, y que nos corrige como en amor, en sabiduría, como nosotros esta parte no la tenemos bien desarrollada. Tenemos que aprender a corregir en sabiduría y en amor verdadero, el amor de Dios a través de nosotros. Y claro, la pregunta del padre que de repente se pone a hacer es ¿cómo lo voy a hacer o lo estoy haciendo bien? Entonces son preguntas que vienen a nuestra vida cuando, número uno, no nos enseñaron a formar un matrimonio realmente bien, bajo el diseño de Dios, como se ha dicho, o hacerlo bien. Vamos aprendiendo conforme nos vamos metiendo cada vez más. No nos enseñaron a ser padres tampoco, vamos aprendiendo, aunque tomemos un curso, no tengo nada con los cursos o cosas que tú puedas agarrar, pero a final de cuentas vamos aprendiendo. Lo más importante en este punto es saber que muchas veces nosotros no queremos cometer los errores que nuestros padres cometieron con nosotros y terminamos cometiendo esos mismos errores. ¿Por qué? Por no ser direccionados, por no ser entendidos, por no saber realmente, por no escudriñar la palabra, el manual que me da para yo. Entonces hay muchas cosas que nosotros también nos podemos limitar. Pero en este día vamos a, ¿cómo se dice? A resolver algunas preguntas. Entendamos esto. Cada uno de nosotros somos responsables de cómo dirigimos a nuestros hijos. Si tú crees que los has dirigido bien, padre que nos estás viendo, adelante, qué bueno, y lo felicitamos, sigue así. Si tú crees que lo necesitas, pues aquí están unos puntos que entre todos te vamos a ayudar a darte unos consejos para que tú los puedas llevar a la práctica. Y si tú dices, no me interesa, de igual manera, no te preocupes. Aquí este tema está para todo el que quiera hacer cambios en su vida, principalmente para poder hacer cambios también para con los hijos. Sí, hay algo bien importante porque esto tiene que llevar un balance, tanto educación, por poner un título de escuela para padres, pero también tiene que ir respaldado y acompañado con los principios eternos que el Padre estableció en su palabra. Entonces, una de las cosas que nos ha llevado a tener ese interrogante o esa pregunta de cómo educar bien a nuestros hijos, recordemos esto, la palabra bien proviene de lo que nos alimentamos y de lo que el hombre piensa que está bien o está mal. Entonces, nosotros, número uno, necesitamos direccionar a nuestros hijos en su educación, no a mi parecer que está bien, sino al diseño que Dios estableció. Y en ese diseño hay soluciones y hay respuestas para todas las interrogantes que pueden surgir en la crianza de nuestros hijos. Hay un punto muy importante y es que nosotros a veces, aún dentro de la verdad presente, podemos ignorar como padres qué es la libertad que la Biblia nos dice. La libertad que la Biblia nos dice no es el libertinaje que comúnmente se vive. La libertad que la Biblia nos dice no es esa libertad que el joven o el adolescente levanta la mano y dice, es que somos libres y estamos en la gracia. No, la libertad que la Biblia nos dice es una libertad que antes no podíamos servir ni agradar a Dios como Dios deseaba que sus hijos le adorasen. Nosotros hemos sido libres de la maldición del pecado. Nosotros hemos sido libres de una naturaleza pecaminosa. No hemos sido libres para vivir una vida desenfrenada, que viola o atenta violentamente a los diseños que Dios estableció. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que es recto, Dios es un Dios que al que ama corrige. Por lo tanto, no confundamos como padres que la libertad que la Biblia nos dice es dejar a nuestros hijos que hagan como ellos quieran. No,
la libertad, repito, que tenemos es de que ya no estamos sujetos al pecado, sino que ahora hemos sido libres para servir a Dios con todo de nuevo como Dios desea que lo hagamos. Así es. Todo bien, ¿verdad? Bueno, Hebreos 12:11, hablando de la disciplina, Hebreos 12:11, perdón, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie nos gusta que nos corrijan, a nadie nos gusta que nos digan que todo está bien y lo hicimos bien. No nos gusta la disciplina, la corrección. Entonces dice causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así es de que nos conviene, ¿cómo se dice? Alinearnos a los designios de Dios, al diseño de Dios, perdón, pero también hacerles entender a nuestros hijos o hacerles ver más bien que la disciplina no tenemos que verla de esa manera que se nos viene a la mente. Decir disciplina, se nos viene a la mente castigo. No, realmente no está distorsionada la palabra, ¿no? Entonces siempre en la educación de los hijos, las preguntas o las inseguridades y cosas que vienen a nosotros es, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Debería haberle corregido a tiempo? Me habré pasado de malo, etcétera, etcétera, etcétera. Papás, no las vivimos pensando si hice bien o hice mal antes de empezar a actuar. No solamente tenemos que pensar si hice bien o mal, sino empezar a ver de qué manera yo estoy corrigiendo, porque entendamos también la palabra castigo y corrección es diferente. El castigo lo llevamos y mucha gente dice, sí, pero la Biblia dice que el castigo, entonces nos ponemos así sobre la palabra, cuando la palabra es corregir. Corregir es direccionar, alinear. Entonces, cuando nosotros no entendemos eso, pues usamos esa palabra como te voy a castigar porque hiciste esto. Entonces, los niños tienen ya bien presente esa palabra del castigo, no disciplina, o todo lo relacionan con el castigo es disciplina, el castigo es corrección. Entonces, por los papás, los hijos tienen distorsionada esa palabra y a final de cuentas, nosotros mismos, como no estamos bien entendidos y asesorados, nosotros hacemos que nuestros hijos malentiendan todas las cosas. Entonces, la importancia también de nosotros saber lo que estamos hablando y ser coherente con lo que estamos diciendo para con nuestros hijos. Miren qué importante este punto, no sé qué piensen, pero una de las cosas que el padre o los padres han hecho que ha causado que el corazón de muchos jóvenes se cierren y que tengan una imagen distorsionada de Dios es que a lo mejor ustedes lo han escuchado, espero que ustedes no lo hayan hecho, pero es que cuando estamos o corrigen a los hijos, aparte de que le dan su enjabonada, o sea, su reprensión, les dicen, y vete al cuarto a orar. ¿Sí? Por eso está la imagen de la oración distorsionada al joven, y el joven cuando le mencionas orar, se acuerda que la oración es como un castigo. Y la oración no es un castigo, la oración es un deleite. La oración es natural, es fruto de nuestra naturaleza, platicar con nuestro Padre. Entonces, cuando ignoramos de cómo la Biblia nos dice que es la corrección a nuestros hijos, cometemos errores fatales. Y es el resultado que hoy en día tenemos en la sociedad. No sé si ustedes recuerden que cuando ibas y te confesabas, aquellos que no nacieron desde chico en casa cristiana, como dicen por ahí, que no hay casas cristianas, ¿no? Pero bueno, es un dicho, ¿no? Y ibas con el padre, te confesaba y le decías todos tus pecados. ¿Qué te decía? Vete a rezar. La penitencia, rezar. Exacto, como si la oración fuera el antídoto a todos nuestros errores. Era una penitencia, era un martirio, ¿no? Y más cuando tenían 20 Aves Marías, 30 Padres Nuestros. Entonces, desde ahí parte la educación de nuestros hijos. Podemos ser personas que educamos en las cosas materiales, en valores, en principios, ¿verdad? Personales, y es bueno,
pero ¿qué de los principios celestiales, espirituales que conforman el diseño de Dios? Por eso el padre no debe de permitirse ser ignorante tocante a la educación de los hijos, tocante a la corrección de los hijos, porque así como estos, vamos a ver que hemos cometido muchos errores en nuestro peregrinar como padres en esta tierra. Oye, pastor, bueno, ahorita te voy a decir algo que se me vino a la mente cuando, exactamente en los errores de cuando dice uno, órale al Señor, pero nada más rapidito, porque hay mucha gente saludándoles. Mirellita acá no dice que aquí está, que nos está viendo, mucho gusto que nos veas. Y que además, Mirellita, un besote, te quiero mucho, ya sabes, y que estemos creciendo juntas. Mi Mari desde Colombia, un besote, mi Mari hermosa, dice que desde Colombia lo está viendo, y bueno, pues, ¿quién más? Gladys está por ahí, Nicolasa Osuna, Selene Ochoa, bueno, muchos están saludando, compartiéndolo. Patricia Alor, hola Pati, ¿cómo estás? Hermosa Diana Corona, Sánchez Julia, aquí atentos, dice bendiciones, dice Patricia Alor, así es, pastores. Bueno, le voy a contar rapidito de los errores que no cometen en cuestión de la oración, así rápido. Mi hija, la más chica, tenía la tendencia de gustarle mucho los panecitos cuando estaba chiquita, más chiquita, y entonces una vez fuimos a un restaurante, hay una barra de un buffet, entonces ella va, me dice, mami, ¿puedo comerme un helado y un brownie? Le digo, no, o el helado o el brownie. Ok, mami. Entonces se fue a agarrar el helado, dijo, voy a agarrar el helado, fue a agarrar el helado y se tardó como 15 minutos y el helado estaba, o sea, estaba yo sentada y estaba ya un minuto del lugar. Y yo veía que no venía y cuando ya viene, me dice, le digo, ¿por qué te tardaste? Me dice, porque hay mucha gente. Le dije, no, no hay gente allá. Entonces me dice, le dije, ¿te comiste el brownie, verdad? Y le hace, porque venía con el helado así de chiquito, ¿no? Y le hace, no, mami. Cuando hace mami, estaba en los dientes el brownie. Y le dije, ¿por qué trae los dientes llenos de chocolate? Dice, ¿por el helado? Porque hay chocolate. Le dije, no, dime la verdad. No, no me acuerdo, mami. Ok, le dije, mira, vas a ir, fíjate. Bueno, estoy hablando que con la falta de entendimiento, pero fue lo que se me ocurrió. Vas a ir, esta noche le dije, vas a pedirle a Dios que te recuerde si te comiste el brownie. Y yo le voy a pedir que me muestre si tú te comiste el brownie, porque si tú te comiste el brownie, yo te voy a dar muy duro, porque nada más era helado o brownie. Bueno, quedó así, íbamos a la casa y está, mami, acuérdate de preguntarle a Dios, sí, bueno, está bien. Ella se fue a dormir, yo me fui a dormir, y al otro día, temprano en la mañana, me dice, mami, ¿qué te dijo Dios? Le dije, ¿qué te dijo primero? Y luego me dice, no, ¿qué te dijo a ti? Le dije, ¿qué te dijo a ti primero? No, mami, primero a ti, ¿qué te dijo? Bueno, a mí me dijo que sí te comiste el brownie. Dice, bueno, si Dios dice que me lo comí, sí me lo comí, pero yo no me acuerdo, mami. Y me quedé con eso, me dio una risa, en ese momento no me reí, pero yo, o sea, me molesté porque me estaba diciendo mentiras, pero, o sea, es como uno a veces ve a decirle a Dios, vete a orar al cuarto, y entonces al rato ya no quieren, porque exactamente ven eso de, me va a acusar con mi mamá, me va a regañar, o sea, ¿sabes cómo? Muy importante lo que tú estás diciendo, de verdad. Muchas gracias, porque nos da muchísima más luz. Claro, ya están grandes mis hijos, pero definitivamente qué importante es eso, porque hoy todavía seguimos cometiendo errores ya con hijos grandes. Me confieso que con lo que tú me estás diciendo, pues me da un poco más de, ¿sí? Así es. Así También es. tiene mucho que ver los patrones que ya traemos y las improntas, que también sobre eso nosotros tomamos las decisiones de cómo educar a los hijos, y es como distorsionamos todas las cosas, ¿no? Como bien decía pastora Cristi, que a veces nosotros decimos corregir y para ellos es castigo. Entonces, porque tenemos mal implementada la palabra, tenemos un concepto diferente, y es como crecemos, porque lo traemos a veces desde casa, desde niños, los papás, los que ya ahora somos papás. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que ahora nosotros aplicamos a nuestros hijos, porque es lo que conocemos, es lo que sabemos. Entonces, hoy como nosotros ya somos entendidos en los diseños, ya sabemos cuáles son, podemos nosotros ahorita
platicarlos de una manera que hasta nos da risa, porque decíamos, con esa ignorancia lo hacíamos, porque esa ignorancia al desconocimiento a la palabra del diseño. Somos ignorantes en eso, en ese momento, cuando uno no conoce los diseños en esa área, somos ignorantes, ¿no? Entonces, ahora que ya conocemos, pues no podemos nosotros ahorita platicar y reírnos de los horrores que también hemos cometido y que hoy en día podemos corregirlos para bien de nuestras generaciones, porque bien decía el pastor César que Dios es para establecer su reino, pues es por medio de las familias y es generacional. Entonces, ahorita ya como yo, como abuela, que ya me ventaneó, pastora, yo haciéndome cosas y usted ventaneándome. Pero una abuela muy guapa y joven. Pues gracias. Corríjase. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy podemos entenderlo y reírnos de lo que hemos hecho, pero hoy por hoy podemos también corregir y poder ayudar que nuestras generaciones vayan entendiendo esta plataforma del diseño de Dios para que haya más entendimiento en nuestras generaciones, que vaya en aumento ese entendimiento para poder de veras vivir y extender ese reino a través de nuestras generaciones. Así es. Mira, quiero rápidamente en esta palabra de castigo para entrar a los errores comunes que podemos hacer como padres. Todos en su momento, todos lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no hay un orden de cómo, hablando como se nos enseñó, bien dijiste Violeta, las improntas que traemos, así lo aventamos nosotros, aunque queramos mejorarlo. Pero esta parte de castigo, yo aquí en lo personal con mis hijos, yo siempre erradiqué esa palabra de aquí. No es, estás castigado, te voy a castigar, ok, tienes una corrección. ¿Por qué? Porque pasó esto que no estaba bien o hiciste esto bueno. Pero la palabra castigo no se implementa mucho aquí en casa. Mucho hablando que de repente mi esposo se, esto y se acuerda. Ok, sí, cierto. ¿Por qué? Porque a mí se me quedó tan grave esa palabra, donde mi mamá, en donde se congregaba, todo era, estaba castigada porque se cortó el cabello, estaba castigada porque usó falda, porque se pintó, porque... Entonces yo crecí y yo dije, Dios es un castigador, porque no deja ni que tu cabello lo luzcas como tú quieras. Voy creciendo y donde estábamos, mi mamá, llévate falda porque si no te van a meter un castigo. Entonces esa palabra para mí quedó bien grabada. Yo tengo mis hijos y yo dije, no más, yo a mis hijos no voy a usar esa palabra que a mí no, en lo personal, no por mi mamá, sino por la religión, me quedó muy penetrada, muy distorsionada en esta parte de lo que era la palabra castigo. Hasta escalofrío me daba cuando yo escuchaba. Entonces para mí, ok, es una corrección por este acto que hiciste, ¿no? Pero repito, todos hemos cometido de alguna u otra manera errores y de repente seguimos cometiéndolos, me confieso, seguimos de repente cometiéndolos. Entonces esta parte es de trabajar cada día en hacer las cosas mucho mejor. ¿Por qué? Porque si somos entendidos, hablando como nacidos de nuevo, pues tenemos el Espíritu de Dios que nos redarguye y nos dirige cómo debemos de corregir a nuestros hijos. Entonces aquí vemos error número 1 que se puede cometer, que es muy en las familias, es el no estar de acuerdo como padres. Esto es muy común. Cuando nuestros hijos nos piden permiso, cuando se va a hacer algo, las primeras palabras que son, dile a tu padre, no, consúltalo con tu madre, y es como la pelotita y el niño, pues, ¿para dónde voy? ¿Con melón o con sandía? Entonces, desde ahí ya confundimos y el niño puede ver que los papás, la autoridad, no estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo le estás formando ahí la autoridad o qué imagen tiene de la autoridad? Desde ahí nosotros estamos distorsionando esa palabra de autoridad. Al echarse la bolita, ¿qué es lo más correcto? Bueno, vamos a ver, lo vamos a platicar, pero no ahí es como, no, tú. Y desgraciadamente de repente entramos en contienda de, no, es que tú eres el papá, no, es que tú también lo... Y el niño se cruza de brazos, gracias papás, se da la vuelta y se va. Estamos hablando cuando son chicos, cuando son adolescentes o jóvenes, pues imagínate, toman decisiones porque dicen,
papá y mamá nunca se pusieron de acuerdo, entonces tomo la decisión yo. Y no solamente eso, sino que para acabarla de rematar, enfrente del hijo, cuando la mamá dice, si yo tengo que decir, ok, ve con tus amigos, y enfrente del hijo, el papá dice, ¿por qué los dejaste ir? Si yo no los quería dejar ir, bueno, eso es lo que causa que se distorsione la autoridad en la vida de los hijos, que ven que si yo le digo, no, pues como tú quieras, si ella dice que sí, yo tengo que respetar. Si ella dice que no, yo tengo que respetar porque le estoy dando la autoridad que ella decida. Perdón, y detrás de puerta poder hablar y decir, no fue correcto que lo dejaras, pero no ahí empezar a pimponear. Entonces, wow, son errores sencillos, infantiles, pero que hasta el día de hoy, siglo XXI, se siguen cometiendo. La falta del común acuerdo a los permisos, a la educación, al no o al sí de nuestros hijos. Por eso, ¿qué debemos de hacer en este punto que acabamos de decir? Ya hicimos el error. Ya lo hicimos. ¿Qué hacer? hacer? Bueno, cuando piden algo y no se tiene el criterio claro como padres, lo mejor es decirle, ya lo hablaremos y te daremos una respuesta. Ahí no solamente estamos mandando la señal de que ninguno es mayor, sino que también estamos mandando la señal de la unidad que hay entre nosotros y que la decisión que tomamos o tomemos será en beneficio de la educación de nuestros hijos. Entonces, ahí empezamos a hacer un equipo. Ahí se empieza a gestar la unidad que se debe de implementar en la familia a través de los hijos, que no hay una división entre papá y mamá, sino que hay una unidad que estamos tratando de incluir a nuestros hijos o a nuestro hijo que nos está pidiendo permiso para que entre los tres haya un común acuerdo. Si no hay un común acuerdo, cada quien haremos las cosas. Y es ahí donde los hijos empiezan a brincarse las trancas. Cuando decimos, ok, mamá dijo que llegues a las 10, llega a las 11, yo te doy una hora más. Y el niño, como sabe que nos brincamos las autoridades, dice, pues yo me doy una hora más. Que a cabo no hay un orden, un tope de lo que es la autoridad, ¿no? Por eso bien importante estar de acuerdo. ¿Qué otro punto también? Si gustan decir algo, levantan su manita. Si gustan decir amén y aleluya, nomás levanten la manita. Número 2. Aleluya, aleluya. ¿Qué es otro error que podemos hacer? Sobreproteger a los hijos. Lo hacemos de una manera buena. Violeta lo dijo hace rato, lo hacemos de una manera buena, pero a final de cuentas afectamos a nuestros hijos. ¿Quién no sobreprotege a sus hijos? No queremos que nada les pase. Decía mi mamá, yo no quería que ni el aire, fue una madre soltera, yo no quería que ni el aire les diera hijos y quise protegerlos, pero hacemos un mal. Y se dice que cuando uno sobreprotege a los hijos, hace personas, individuos o hijos en este punto inseguros, incapaces de tomar decisiones y de enfrentar las dificultades y contratiempos diarios. Imagínate nada más, los estamos exponiendo a este sistema, a este mundo. Y con esto que hacemos nosotros de sobreprotegerlos, pues es como si los mandamos inmunes afuera y van a agarrar toda clase de microbios y virus, ¿no? Entonces entiendo, mi hijo mayor fue muy enfermizo hasta los 3 años y mi mamá me decía, hija, es que lo tapas de más, hija, es que usted no sabe, él se me convulsiona, yo tenía un pretexto para sobreproteger, pero no estaba viendo el daño tan grave que yo le estaba provocando. Entonces yo lo hice en un acto de amor, de proteger a mi hijo, porque era triste verlo convulsionarse, saber que en su cerebro podía haber efectos. Entonces, pues era como, no, nadie me entiende, yo tengo que cuidarlo, soy su mamá, bla, bla, bla. Pero sí no entendía el daño, hasta más adelante me di cuenta el daño que hice en sobreprotegerlo, en no dejarlo ser. Y en el colegio fue que me dijeron, señora, deje respirar a su hijo, que se ensucie, que haga. Y yo así como, me está regañando, me está llamando, pero era verdad. Mi hijo estaba muy inseguro, mi hijo no jugaba con los niños y bla, bla, bla. Entonces, sí hacemos un daño muy grande a los hijos que a final de cuentas no lo van a reclamar. En vez de agradecernos, no lo van a reclamar a nosotros nuestros hijos.
Sí, un punto muy importante, sencillo, de lo que es la sobreprotección. Como padres, sea mamá o sea papá, los padres muchas veces asumimos tareas que le corresponden a los hijos. Así es. ¿Sí? Ah, por esto, por aquello, llega el niño, por poner un ejemplo vago, llega el niño de la escuela, sus 20 minutos de receso, está bien, hijo, acuéstate, el niño se acuesta, agarra su videojuego, la compu, la tablet, lo que sea, y se pone ahí a jugar y se le pasan 2, 3, 4 horas y cuando menos esperamos ya no hizo la tarea. Y la mamá, porque ve que está cansado, dice, vete a dormir y la mamá hace la tarea. O en un caso más grave, manda un recadito a la maestra. El niño no hizo la tarea porque me llegó enfermito, porque se quedó dormido. No, no se quedó dormido ni llegó enfermito. No se le puso un tiempo límite y se excedió en el tiempo en los videojuegos. Sí, es cierto, todos tenemos derecho a un momento de recreación, de distracción, sí, pero nunca evadiendo las responsabilidades, que desde niños tenemos que enseñarles a que esas responsabilidades se tienen que llevar a cabo. Así es. Yo Entonces, quería comentar, también la permisión, a veces es también esa sobreprotección. El ser padres permitivos es también una raíz de sobreprotección, porque a veces no le decimos, o así como dice usted, pastora, la sobreprotección en sí, pero hacemos otras cosas que también son similares a sobreprotegerlo. Entonces, me gusta mucho cómo lo expresa en su experiencia y pues realmente todos papás hemos hecho algo así, ¿no? Al principio tal vez por mamá primeriza o después porque así lo vivimos o lo hemos aprendido o así nos educaron, pero realmente algo que me gusta mucho, hacemos que yo escuché un día, dice, si tú a tu hijo no le enseñas que allá afuera hay una vida que él tiene que aprender a ser una persona responsable, porque afuera no vas a estar tú para solucionarle la vida en los trabajos, en la sociedad, en la escuela, donde ellos se muevan, los vamos a hacer hijos discapacitados en su asignación de vida. Y tristemente, habemos gente creyente, ¿verdad? De Dios, pero con los diseños mal informados. Entonces, ¿qué pasa? Que creemos que el protegerlos y decirle, mi hijo no salga para allá porque el lobo se lo va a comer, mejor que se aquí orando. Pues no, tiene que salir el joven a que el lobo se lo coma para que pueda saber, ¿verdad? Todo lo que ha aprendido desde casa. Toda la educación, toda la formación allá afuera es donde ellos van a defenderse, donde ellos se van a expresar, donde ellos van a tomar decisiones. Entonces, quería compartir eso, que los hacemos hijos discapacitados, de veras, el darles todo también es parte de la sobreprotección, el proveerles sus decisiones también, porque a veces decidimos por ellos. Entonces, todo eso va siendo ese caparazón de sobreprotección que los deshabilita para llevar una vida práctica, una vida sencilla, una vida que a ellos no se les dificulte si los tenemos sobreprotegidos. así es, y muy cierto lo que dices, muy, muy cierto. Y en esta parte, mira, podemos ver también las personas con capacidades diferentes que los papás prácticamente los avientan al mundo para que aprendan, y son personas que se desenvuelven muchas veces mejor que aquellas personas que están cubiertas, ¿no? O hablando mucho mejor que nosotros. Entonces, porque los expusieron y los dejaron. Entonces, ¿qué hacer en este punto? Pues dejar que ellos empiecen a hacer las cosas por ellos mismos, piensen por ellos mismos y dejarlos que se equivoquen. Papás, no queremos que nuestros hijos se equivoquen para que no sufran, pero porque nosotros traemos esa parte. Dicen que como te fue en la feria, es como reaccionas. Entonces entendamos, van a pasar circunstancias difíciles. Tenemos que exponerlos, tenemos que dejarlos, digo, hablando en el aspecto de dejarlos que se equivoquen, porque a través de las equivocaciones van aprendiendo. Entonces, si no los dejamos, si los, ¿cómo se dice?, absorbemos, intoxicamos, pues obviamente cuando ellos quieran valerse por ellos mismos, nosotros le estamos negando esas herramientas que ellos puedan usar el día de mañana. Entonces,
pues como dije al principio, hacemos hijos inútiles que a final de cuentas todo lo harán inseguro y el mundo se los va a comer. ¿Por qué? Porque no saben volar, no los enseñamos o más bien no los dejamos. Entonces, ¿qué hacer, papás? Soltarlos, estar ahí para cuando nos ocupen, eso es claro, estar ahí para cuando nos ocupen, pero dejar que ellos se valgan por sí solos. No se puede abrochar la cinta, deja que él aprenda y va a llegar el punto donde va a aprender, por poner un ejemplo mínimo. Entonces, eso es lo más mejor, empezarlos a soltar. A lo mejor estás tan acostumbrado a que esté así, velo soltando poco a poco. No estamos hablando ya mañana déjalo y no, pero empezar a hacer algo diferente por el bien de nuestros hijos. Hay una frase muy común y es que de los errores se aprende para madurar. Y nuestros hijos, sí, adelante. Perdón que te corte. A mí, honestamente, bueno, en Estados Unidos menos, pero aquí en México me cuesta trabajo soltar a mis hijos. O sea, es como ese sentir de protección máxima, porque estoy en México, no es diferente. Entonces, en tiempos lo siento como un poco frustrado, me estoy confesando, porque sí era más aprensiva en Estados Unidos, pero mis no, casi que con las culturas, bueno, ya aprendimos un poquito a soltar, pero aquí me está costando mucho trabajo hacerlo, ¿no? El decir, bueno, pues salgan, no vayan. Entonces, me cuesta mucho conflicto el poderlos soltar de una, pues, no sé, o sea, tú dices, suéltalos, pero ¿qué puedo hacer yo, por ejemplo, que vienen de una cultura diferente donde realmente no hay peligro como tal, de aquí soltarlos a que vayan en la noche a cenar o eso me cuesta mucho trabajo, la verdad. Sí, es válido Claro. Lo que tú dices por la cultura y por los ambientes donde vivimos, es válido, pero hay una grande diferencia entre una ocupación, ¿verdad? De una preocupación a una sobreprotección. Creo que nosotros también tenemos que ir rompiendo esos tabúes, esas inseguridades, esos temores e ir soltando de alguna manera para que nuestros hijos no vean una sobreprotección, sino que ellos entiendan a diferenciar qué es una ocupación, una preocupación, si pudiéramos llamarle así. O no manifestarles tanta inseguridad, porque entiendo eso, yo tengo hombres, tengo una niña y lo entiendo, pero a final de cuentas es como poco a poco soltar y que ellos se vayan sintiendo también en confianza y ellos mismos van a ir viendo a su alrededor los peligros que puede conllevar vivir en ciertas ciudades, se entiende, y más que vienen de otro país que es mucho más seguro. No estamos hablando que no hay violencia, que todo es, no, pero sí estamos hablando de un país más seguro y entiendo esa parte de soltar y más, ojo, cuando son mujeres, nos cuesta un poquito más hacer eso, pero ir soltando, ir dejando, te digo, yo con hombres, de repente era, ay, son las 11, él va a salir a las 11, nosotros estamos de viaje, ya llegaste, entonces de repente me veía mamá tóxica porque deja, y él me decía, déjalo, espérame, pero es que no sé si ya llegó, son las 12 y no llega, ya es medianoche y Tijuana es inseguro, entonces entiendo esa parte, pero trabajo yo cada día en decir, Dios, tú eres la persona más indicada de cuidar a mis hijos. Yo no, por estarle mandando mensajes, no lo voy a cuidar mejor a mi hijo que tú. Entonces, lo que yo hago es descanso, Dios, de saber que tú los tienes súper, súper bien resguardados y cuidados. Yo voy al Oxxo y me está marque. Gracias. No, eso ya entra en cosas tóxicas, no es cierto. Bueno, hablaremos en otro programa de las esposas tóxicas. Sí, o de las que de plano no tienen nada de toxicidad, que no les importa ni en el marido, ¿verdad? El tercer punto, que es también de suma importancia, es etiquetar a los hijos. Eso es muy, muy, muy importante, que ha marcado la vida de ellos. ¿A qué nos referimos con etiquetar a los hijos? Bueno, estas tres frases muy célebres que se mencionan dentro del vínculo familiar, y es, ya sabía que lo ibas a hacer mal, ya sabía, ¿ah? No, nada te sale bien. La otra frase es, no sirves para nada, siempre me estás defraudando o desilusionando. Por poner algunas. Por poner algunas, ¿eh? Y estamos hablando de un lenguaje bonito, sí, bonito. Hay otros lenguajes que son ofensivos y marcan
la vida de nuestros hijos. Adelante, Violet. Sí, pues dice que están etiquetando bonito, pero al fin de cuentas hirientes y que marcan a los hijos, ¿no? Porque todos lo hemos hecho en algún momento de enojo, de que no sirves para nada, tú no me ayudas, te lo dije. Siempre estamos con ese lenguaje que tenemos también que cambiar como padres, porque es parte de la formación, también el lenguaje que uno usa para con los hijos, eso también los forma y los lleva a que ellos se conduzcan en su adultez igual. Y fíjate algo que estoy aprendiendo en esto, Violeta y pastores, es quitarle las improntas que uno mismo les puso es poco difícil, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, hablo con mis hijos y les hablo de lo que son en Cristo y en alguna ocasión se ven como que, ajá. Yeah, right. ¿Sabes? Como, entonces, no que los vivía maldiciendo ni nada de eso, pero no les hablaba, no los afirmaba. Entonces, es un trabajo de quitarles las improntas antiguas y ponerles realmente las improntas nuevas que son las de la identidad, ¿no? En Cristo. Así es que hablamos lo que nos sembraron y es nuestra decisión cambiar esas palabras que a nosotros nos afectaron. Si a mí me afectaron que dijera mis papás que yo no servía para nada, era una burra, esto y aquello, bueno, si a mí me dañó y me afectó, ¿qué tengo que hacer? Cambiar esa forma para que mis hijos, porque yo sé lo que se siente, el daño que me pudieron hacer, entonces yo cambio. Por eso yo decimos amar a nuestros hijos y en realidad, ¿qué estamos haciendo? Sabemos y la palabra nos dice que son un regalo lo cuido, porque un regalo es valioso, me lo dieron con cariño, entonces son un regalo de Dios y no estamos entendiendo esa palabra correctamente, que son un regalo de Dios. Entonces, lo que a mí me afectó, ¿qué hago? Tratar de cambiar esas palabras que a mí me afectaron para que a ellos no les afecte en su presente y en su futuro, obviamente. Pero aquí podemos ver lo que dijiste ahorita, Violeta, ¿qué podemos hacer? Empezar a trabajar, ok, ya lo hice, el error ya está. Entonces, aquí la parte es, queremos regresar al pasado para indagar, mover, no hay que mover nada del pasado, el pasado ya quedó, las heridas ya se hicieron, ahora, ¿cómo yo puedo cambiar esta parte? Y vuelvo a lo mismo. Tenemos que pedir dirección a Dios, pero realmente ser sabios en cómo nosotros nos dirigimos, a nuestros hijos. ¿Qué hacer? Pues cambiar esta parte. Si yo decía que era un burro que no servía para nada, ahora yo empiezo a experimentar en mi vida primero lo que yo soy en Cristo y podérselo manifestar a Él, formando en esta parte de la identidad. ¿Quién es Él en Cristo? Aunque me tire a Lucas, dicen por ahí, aunque no importa, ya hice el error. Entonces, ¿cómo ahora puedo trabajar entendiendo yo principalmente como padre quién soy? En Cristo, quién me habita y ese fruto que ahora tengo, que puedo dar verdadero amor, que hay paz en mi corazón. Entonces yo de esa manera puedo direccionar todas las palabras que yo pude decir, pedir perdón, obviamente, y empezar a trabajar sobre lo que hice mal, lo podemos dirigir todavía. Y nunca es tarde y siempre lo vamos a mencionar esto, nunca es tarde para hacer los cambios y los ajustes que pueden de alguna manera salvar el alma de nuestros hijos. El Espíritu Dios lo ha recreado, pero la mayoría, y esto se nos ha dicho mucho, la mayoría de los errores y de los resentimientos que el ser humano tiene y expresa están anidados en el alma. El alma es el asiento de nuestras emociones y se compone de varias cosas, ¿no? Pero nosotros debemos de tomar en cuenta lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4, donde Pablo dice, no, padres, vosotros no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Si la disciplina fuera golpe entre ceja y oreja o el chanclazo volador, bueno, entonces se estaría distorsionando lo que es la disciplina y la amonestación en el Señor. Entonces, amonestar significa, hijo, lo que estás haciendo no es correcto. Si tú sigues haciendo esto, vas a tener esta consecuencia, pero si lo direccionas, evitarás que la consecuencia llegue a tu vida. Entonces, no lo hacemos porque no se nos enseñó y se nos educó y corrigió de una manera incorrecta, pero nosotros tenemos en nuestra vida la facultad o el poder para
correccionar, cambiar los patrones que se nos inculcaron a nosotros. Nosotros no debemos de hacer por naturaleza lo que nos hicieron. Pues 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y cuando habla de cosas está hablando de todo. Todo ha sido hecho nuevo. ¿Por qué? Porque estamos ahora en una nueva naturaleza, que estamos siendo formados a la imagen de Cristo y que debemos de saber el diseño de Dios para la crianza de nuestros hijos. Y es que algo dices ahí, fíjate lo que estoy reflexionando, no podemos dar lo que no tuvimos, ¿verdad? Entonces empieza en nosotros, porque podemos decirle, vete a la reunión de jóvenes, o habla con el pastor, o mira que el líder de joven que hable contigo, pero si uno mismo no está sano, como uno pretende, inclusive, si uno realmente no cree y no entiende quién es en Cristo y nada más lo dice de la boca para afuera para que los hijos lo escuchen o para ayudarles a que se cambien o a cambiar esas improntas, ellos saben cuando viene del Espíritu. O sea, eso se emana. Cuando viene el Espíritu se le dice a cuando nada más les está diciendo por decirlo. Eres un campeón, te va a ir bien en la vida. Diferente a cuando tú o sea, del Espíritu sale, ¿no? Entonces, definitivamente empieza en nosotros para que ellos también podamos decírselos a ellos y cambiar todo eso que ellos han tenido durante años. Claro. Sí, también hay una cita bíblica, pensé que era esa, no sé, corríjame, pastor, si no es, si es esa que voy a nombrar, que dice, padre, no desesperéis a los hijos, hijos, no desesperéis a los padres. Ahorita hablando de las etiquetas, ¿no? Hablando del bullying que a veces se hace familiar, porque a veces es muy común y más en las familias mexicanas que somos tan buenos para la burla, es que es cierto, es cultura también. El etiquetar no es de una familia o de cierta posición económica, no, esto es cultural. Por eso necesitamos aprender el lenguaje del reino y quitar todo ese lenguaje de esa cultura del sistema, ¿no? Si lo vemos así globalmente, eso es. También el que nosotros mismos como papás, dentro de esa protección, sobreprotección que decían, que se hablaba, regresándome un poquito, es parte también que nosotros somos papás castrantes, eso también es parte de la sobreprotección, cometemos ese gravísimo error y castramos a nuestros hijos y los mutilamos en sus talentos, en sus dones, en sus habilidades, por causa de que los llevamos a desesperarse en esa sobreprotección, también en ese bullying que creemos que es bueno para ver si agarra la onda y piensa que no debe ser así. Pues no, le estamos mandando otro mensaje equivocado y ellos lo están captando y el día de mañana pues lo hemos visto y cómo está la sociedad, ¿verdad? Para muestra un botón de cómo las generaciones se expresan o cómo toman sus decisiones. Simplemente en la sociedad ves a los jóvenes, conoces a los papás de los jóvenes, dicen las maestras de las escuelas, ¿verdad? Que quieres conocer a un padre de familia, pues fíjate cómo se conduce su hijo, ¿no? Hijo, digo yo, qué pena, porque pues ellos pueden ver todo el panorama, ¿no? Nosotros muy bonitos llevamos al niño a la escuela y nada, que el niño un relajo y pues ellas se dan cuenta que el reflejo, dice, de los hijos son los padres. Entonces tenemos esa grande responsabilidad. Así es, y tenemos un tema, los hijos, el reflejo de los padres. El tiempo está transcurriendo, pero traigo 20 puntos, no los vamos a poder decir, entonces, pero este punto es bien importante, no poner límites a nuestros hijos, eso varía mucho en los padres. Y aquí entra lo que Violeta decía, no poner límites entra en el cuadro de padres permisivos. Dejan al hijo hacer lo que quiera para que sea feliz cuando no saben en qué problema lo están metiendo. ¿Por qué se le hace al padre poner límites? Pues número uno, mis padres fueron hablando, porque piensa, se le hace difícil. ¿Por qué? Porque mis padres fueron muy duros conmigo, no voy a hacer eso con mi hijo, porque quiero que mi hijo sea feliz y porque quiero ganarme su confianza. Papás, estamos equivocados. Proverbios 13:24 nos dice, no corregir al hijo es no quererlo.
Amarlo es disciplinarlo. Entonces, el poner límites a nuestros hijos no es mal. También hay que saber de qué manera estamos poniendo y si tenemos esa palabra. Por eso es bien importante estudiar las palabras, qué significa para poderlas nosotros hacer. Si no nos ponemos límites como padres, ¿cómo vamos a poner límites a nuestros hijos? Entonces, mientras son pequeños, crecemos y podemos ver nosotros que el niño va como, por decir, ¿no? Salimos a pasear y el niño hizo un berrinche. Bueno, cuando son pequeños uno dice, ay, mi hijo, no cae tan mal, mira, está chiquito. Y empezamos como a elogiar el berrinche que el niño hizo. Ojo, cuando son adolescentes, esto es lo complicado porque se sale de control. El niño ya a cierta edad no va a caer bien porque el niño ya va a ser grosero porque nunca se le pusieron límites. De chico cayó bien. Y la palabra que yo siempre he dicho, los niños no tienen que caer mal, los que tenemos que caer mal somos los papás y a final de cuentas el niño es el que se ve mal gracias a los papás. Entonces cuando son pequeños le puedes alabar lo que hizo, pero cuando son adolescentes te meten unos problemas graves. Digo, de niños también, pero estoy hablando porque él ya habla o ya se expresa de una manera diferente donde te echa de cabeza y pues haces hijos arrogantes a final de cuentas porque no tienen límites. ¿Qué problema estamos ocasionando ahí? Relacionarse con otras personas va a entrar en conflictos porque se hace lo que yo quiero. Jugar con otros niños va a ser conflicto porque él quiere esto, porque no le pueden negar nada y cuando él trabaje o se exponga a otras cosas, pues obviamente se le van a cerrar puertas con esa actitud que los hemos dejado. Entonces, papás, qué importante es ponerle límites a nuestros hijos. No solamente eso, sino que también imagínense los patrones que se están reproduciendo en ellos cuando se casen y cuando se topen con su media naranja y su media naranja le dice, no, aquí ya no estás en casa, aquí somos dos que estamos siendo una persona, aquí tenemos que entrarle los dos para que esto salga adelante. Entonces, son patrones que a veces como padres no nos ponemos a pensar lo que estamos reproduciendo en ellos y la mala formación que aparentemente no tiene consecuencias, pero que a la larga es el resultado de lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, tenemos que ser padres que nos dejamos educar, moldear, para también, como dijiste, Violeta, poder reproducir en ellos lo que somos, lo que estamos dando. Yo creo que una de las cosas y un ejemplo práctico es Jesús no hacía lo que él quería hacer. Jesús hacía lo que miraba que el Padre hacía. Jesús no hablaba lo que él quería hablar. Jesús hablaba lo que oía al Padre hablar. Jesús no iba donde él quería ir. Jesús iba donde el Padre lo enviaba que fuera. Y no era imposición de Dios. ¿Ah? Exactamente. Cuando nosotros como padres llevamos ese tipo de influencia de influencia en el hogar, nuestros hijos van a hacer lo que están oyendo, lo que están viendo y van a ir donde nosotros estamos yendo. Y yo termino con esto y le dejo lugar a mi esposa, si nosotros batallamos para que nuestros hijos vayan a congregarse juntamente con nosotros, hay que hacer un alto y ver dónde perdimos la influencia en nuestros hijos. Porque independientemente que ellos crezcan, independientemente que ellos quieran ir a otra congregación, no importa. Lo importante es que prosigan en la formación de Cristo en ellos. Una cosa es que no quieran ir a la congregación de viejitos que a veces el adulto va, pero otra cosa es que quieran dejar de congregarse. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? O sea, el dejar de congregarnos no es negociable, porque somos parte de un cuerpo que necesita ser nutrido a través de otros miembros. Así es. Mira, en 50 minutos, persona que nos estás viendo, 50, una hora que ya casi nos aventamos, nos pasamos de... no vamos a aprender todo, obviamente. Esto es una escuela de todos los días. Estos son consejos solamente que se te están poniendo sobre la mesa y como dije al principio, cada quien decidimos tomarlo. Cada quien sabemos
cómo hemos orientado, cómo hemos dirigido, cómo hemos dañado a nuestros hijos, pero no es quedarnos poniéndonos triste de que ya hicimos, ya lo hicimos, ahora ¿qué sigue? Entonces, por eso hay lugares donde se te puede orientar en tu congregación, con tus pastores. Busca la manera de poder orientarte. ¿Cuál es el manual perfecto que mucha gente dice, oh, no, pero la palabra de Dios? No hay más. Dios es nuestra única seguridad, nuestro único consuelo, nuestra única fortaleza, pero aquí nosotros tenemos también que saber, a ver, tengo este manual, cómo se usa, cómo, si tú eres nuevo y no sabes, pues por eso pido consejo a personas que me puedan instruir y orientar correctamente en cómo dirigir a mis hijos. Si son pequeños, qué bueno. Si son adolescentes, jóvenes, estamos a tiempo, aunque estén casados, siempre he dicho, aún estamos a tiempo porque ahora ellos están haciendo su propia familia. Entonces, papás, entendamos esto, tenemos que actuar, no quedarnos en, ya lo hicimos, sino entender que podemos todavía. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces podemos nosotros empezar, como bien dijimos, empezar por nosotros mismos para poder ahora direccionar correctamente a nuestros hijos y nuestras generaciones. Y compartimos con nuestra voz y manifestamos con nuestra acción. Ándale, a ver, de vuelta. ¿Con qué? Frase matona. ¿Con qué? Compartimos con nuestra voz y manifestamos con nuestra acción. Ahí con está. lo que vivimos. Hay otro dicho, dice, Sí. la palabra marca, pero el ejemplo arrastra. Así que, Pues van de la mira, mano. A mí, yo te digo una cosa, estos tiempos, y yo cuando recién pensé en que platicáramos de la familia, por eso les pedí así, que si podemos hacerlo una vez una vez en mes, porque para mí es muy importante la familia y creo que Dios creó la familia y Dios la diseñó y es parte de su diseño y tan desvirtuado que está hoy en tiempo este tema de la familia, que ya después debemos de tocar, todavía son temas muy extensos entre familias que, bueno. Entonces, pues nos quedan 20 puntos. 20 puntos dimos 4, no, ay, sí, ya me estoy adornando, ¿verdad? Pero dieron 4, creo, si no me equivoco. Entonces, les vamos a pedir si nos vuelven con las siguientes que nos acompañen para seguir con esos puntos, porque mucho que comentar y mucho que aclararnos a nosotros ahora también, pues ya en ese entendimiento de cómo corregir esas cosas que hemos o que hicimos y que de pronto tratamos de nuestro entendimiento, por ejemplo, yo que estoy más jovencita que ustedes, en el entendimiento que estoy tratando de llevar a cabo. Entonces, pero sí, de verdad que sí, y los que están nuevos, que están viéndonos, y los que no están tan nuevos, también, ¿verdad? Creo que es muy importante esto y de verdad si algo valoramos es la familia y le pedimos que le comparta, porque a alguien o a todos los que usted quiera, este programa, porque la verdad es que es muy importante que los valores de la familia dentro del diseño se lleven a cabo. Así que de verdad que les agradezco muchísimo, Cristi, Pastor César, por darnos la oportunidad de compartir aquí con nosotros. Ellos están en una página que se llama Familias de Reino. Cada miércoles ellos están conectándose y hablando de diferentes temas de la familia. Así que yo les invito a que se conecten 6 de la tarde, si no me equivoco, me corrigen, de Tijuana. 6. 8:30 de Tijuana. 8. Es en la tarde, sí es cierto, es que ahorita 6:30 porque, ok, perdón. Ok, me voy para atrás, a las 8. A las 8:30 de Tijuana. 8 de Tijuana, y pues ya usted ve sus horarios, ¿verdad? 8 de Tijuana para que se conecte con ellos y sigamos creciendo como familias de reino. Esa es definitivamente es el diseño del Señor, así que yo estoy muy contenta de haber estado con ustedes el día de hoy platicando. Yo sé que Violeta también y todos los que estuvieron aquí, que nos dejaron su comentario, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, porque ustedes mismos están... ahora sí que son intencionales como dice Violeta en su crecimiento, Violeta.
No, pues muchas gracias, Pastor Zavala, por este tiempo y pues claro que va a haber una segunda parte, porque es muy extenso y la verdad que mucho que platicar, pero agradecidas por tenerlos nuevamente en el programa y pues a seguirle y los esperamos el siguiente mes con la segunda parte. Gracias a los que nos estuvieron oyendo, escuchando, viendo y extiendan esta palabra que no se quede aquí nada más, sino que sea extendida. Así que muchas gracias y buenas noches. Adelante, pastores. Besitos para todos, pastores. Ok. ¿Ya no quiere decir nada más? ¿Última palabra? No, ya no, porque nos vamos a llevar la otra media. Nomás una cosa nomás. Es bien importante lo que se está haciendo a través de estas plataformas, porque gente linda, estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas, no estamos hablando de objetos, estamos hablando de vidas con el potencial de reproducirse. Nuestros hijos son semillas vivas que se van a reproducir tarde que temprano. Entonces, alineemos lo que tengamos que alinear, rectifiquemos lo que se tiene que corregir, desaprendamos lo que tenemos mal y aprendamos de la manera correcta para hacer efectivo nuestra función. Un abrazo, les queremos mucho. Somos bendecidos en Cristo. Buenas noches. Que pasen bonita noche. Somos bendecidos.